Bueno, antes que nacieran muchos de ustedes, Bolivia tenía 202 empresas públicas, empresas muy grandes que generaban excedente, que generaban riqueza, que redistribuían el ingreso para que Bolivia viva. Esas empresas fueron creadas en la década del 60, incluso algunas en la década del 50 y el 70. Y crearon estas empresas como parte de un plan para integrar a toda Bolivia, como parte del plan Bohan. Esas empresas eran en las áreas de minería, hidrocarburos, electricidad, industrias alimenticias, textiles, agropecuarias, metalmecánica, construcciones, telecomunicaciones, servicios básicos. Y de pronto esas 202 empresas desaparecen. Entonces, la Asamblea Legislativa conformó esta comisión, antes integrada por otros asambleístas, donde estaba también una veniana, Tania Melgar, y en los siguientes 4 años donde estuve yo en la comisión, y hicimos la revisión de todos los documentos que habían en Bolivia. Estas empresas públicas, algunas dependían del gobierno nacional, otras dependían de las corporaciones de desarrollo que habían en los departamentos, otras dependían de las prefecturas y otras dependían, las gobernaciones de ahora antes se llamaban prefecturas, y otras dependían de las alcaldías. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué pasó con las empresas públicas y el aparato productivo nacional? Fue la primera pregunta que se hizo la comisión. Y ahí descubrimos que todas esas más de 200 empresas fueron enajenadas. Enajenadas porque fueron vendidas, porque fueron privatizadas, porque fueron cerradas, porque fueron supuestamente capitalizadas, y otras simplemente las dejaron morir ahí. ¿Para qué enajenaron las empresas? ¿Por qué lo hicieron? Era la pregunta. ¿No servían las empresas? Pues resulta que en todo el continente había una tendencia para cambiar el modelo económico, para que los estados, ese modelo nacional, estatista, no sea el que controle la economía de los países, bajo el argumento de que el Estado era mal administrador, bajo el argumento de que había que modernizar el Estado y por lo tanto había que achicar el Estado para que sea el sector privado, las empresas privadas, las que se hagan cargo del motor del desarrollo de los estados. Después viene la capitalización, porque la privatización hubo mucha resistencia social. Decían, ¿cómo van a vender las empresas de todos los bolivianos un solo gobierno? Entonces se inventan una nueva fórmula que se llamó capitalización, supuestamente para que ya no vendamos las empresas, sino que atraigamos unos socios extranjeros para que sean dueños de la mitad de nuestras empresas. Tenemos entre el 85 y el 89 el Pacto por la Democracia, la primera línea de la lámina, y ahí vemos que estaban gobernando el MNR y ADN. El MIR en esa oportunidad estaba en la oposición. Sin embargo, en el siguiente gobierno, se llamó Acuerdo Patriótico, entre el 89 y el 93, el MIR ya pasa a gobernar, la ADN también continúa y el MNR era oposición. Sin embargo, todos defendían este modelo en el que el Estado no tenía que producir nada, había que achicarlo al Estado y dejar a los empresarios privados. Luego viene el Pacto por la Gobernabilidad del 93 al 97, el gobierno era el del MNR, UCS, MBL, MIR y ADN esta vez en oposición. Luego viene el Pacto por el Compromiso por Bolivia, 97-2002, ahí estuvo ADN, UCS, MIR con DEPA, el MNR en oposición, y el Plan Bolivia del 2002 al 2005 del NFR, MNR, UCS, MIR, y estaba el MAS y el MIP en oposición. Fíjense ustedes cómo no importaba si eran oficialistas u opositores, todos eran parte de los mismos gobiernos y de esa misma idea. Los periodistas fueron también centrales.
imagínense, no puede imponerse una idea y un discurso sin medios de comunicación. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, voy a mostrar acá dos casos. Un caso en el que un funcionario, un ministro del gobierno de Jaime Paz Zamora, que era Samuel Doria Medina, el ministro que ideó cómo deshacerse de las empresas, él mismo, 3 años después del 93, se compra una de las empresas del Estado. Y así era como manejaban los negocios. Si estaban en el gobierno, no podían comprársela, pero al siguiente gobierno sí se compraban ellos mismos las empresas de los bolivianos. Y en los periodistas que eran claves, aquí tenemos también las opiniones de Carlos Mesa, en el periódico Los Tiempos. Él escribía en esa época una columna que se llamaba Columna Vertebral, y él celebraba la capitalización y decía cuando la imaginación funciona, e incluso felicitaba al ministro que hizo toda la capitalización, que fue Alfonso Rebollo. Yo hace un momentito les hablé cuáles fueron los gobiernos que nos dejaron y enajenaron las empresas, y ahora vamos a ver quiénes eran los que gobernaban. Víctor Paz y Julio Garre Layón eran vicepresidente del 85 al 89, Jaime Paz Zamora y Luis Ocio, que gobernaron del 89 al 93, Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, que gobernaron del 93 al 97, Hugo Banzer Suárez y Jorge Tuto Quiroga del 97 al 2001, Tuto solito, cuando muere Banzer, se queda él de presidente del 2001 al 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa del 2002 al 2003, y luego Carlos Mesa del 2003 al 2005. La siguiente. Y ahora vamos a entrar ya al fondo de los resultados de la investigación. Este gobierno, el de Víctor Paz y Julio Garret, el gobierno estuvo integrado por el MNR y la ADN, enajenaron 6 empresas en total. Empezaron con la enajenación de la minería, cerraron Comibol, despidieron a más de 45.000 mineros y también enajenaron el Banco de Vivienda y las cabañas de porcinos El Bañado, la Empresa Nacional de Arroz, la hilandería Puracayo, la planta de ají de Chuquisaca. Ellos prepararon el proceso de enajenación con los recursos de USAID de Estados Unidos, hicieron todo el estudio de factibilidad para poder deshacerse y desmantelar las empresas de los bolivianos. La siguiente, por favor. Este gobierno, el de Jaime Paz Zamora y Luis Ocio, el gobierno del MIR y ADN del 89 al 93, enajenó 44 empresas. Además, aprobaron la ley de inversiones del 90, el decreto supremo del 91 que ya listaba las empresas que iban a enajenar y la ley de privatización del 92. Y aquí está la lista de las empresas que enajenaron. Dependiente del gobierno nacional, la Fábrica Nacional de Fósforo, Centro de Acopio de Betanzos, el Centro de Acopio de Amparaes, Centro de Acopio Tomina, Centro de Acopio Redención Pampa, Centro de Acopio Totora, Centro de Acopio Lourdes, Editorial del Estado, la Fábrica Militar de Cuero, la Fábrica Militar de Muebles. Dependiendo de las corporaciones de desarrollo, que eran las que se encargaban de todo el desarrollo departamental, enajenó este gobierno el sistema de teléfonos automáticos de Cobija, la Fábrica Boliviana de Cerámica Fabose, la Fábrica de Aceites Comestibles Villamontes, Criadero de Truchas Usilla, Fábrica de Cerámica Roja de Oruro, Planta de Pollos Bebé de Chuquisaca, el Taller de Cerámica Artesanal en Chuquisaca, el Ingenio Azucarero Guavirá en Santa Cruz, la Cabaña Lechera Santos Paz, la Fábrica de Cerámica Roja de Trinidad, de aquí de nuestra ciudad, la Fábrica de Cerámica Roja de Cobija, la Hacienda Ganadera Santa Marta, también acá en San Borja, la Hacienda Alimentos Balanceados por Tachuelo y la planta de té del Chapare. Pero también enajenaron los hoteles prefecturales de Tarija, de Cranavi en La Paz, Liriuni en Cochabamba y el de Pando, y nos dejaron aquí justo en Trinidad, dependiendo de la alcaldía, sin la administradora regional de obras sanitarias. Se preguntarán entonces por qué hoy día tenemos tantos problemas de drenajes, desagües,
alcantarillado. Bueno, teníamos una empresa que dependía del municipio, que se encargaba de las obras sanitarias, que también fue enajenada en este gobierno. La siguiente. Estos fueron los campeones. Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas. Este gobierno, integrado por el MNR, UCS y MBL, del 93 al 97 gobernaron, enajenaron 48 empresas, y las estratégicas, las grandotas con las que vive Bolivia, se deshicieron de ENDE, de Entel, del Lloyd Aéreo Boliviano, que era la línea aérea en vez de BOA, la Empresa Nacional de Ferrocarriles y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que empezaron a fraccionarla para venderla en pedacitos. La termina de vender Tuto Quiroga. Y aquí está la lista de todas las empresas que enajenó este gobierno, empezando por las que dependían del gobierno nacional: la empresa de luz y fuerza eléctrica de Cochabamba, la laminadora de goma del Beni, la administradora de almacenes aduaneros. Dependiendo de las corporaciones de desarrollo, el Hotel Balneario Azaí en Santa Cruz, la empresa forestal pecuaria de Tariquía, planta industrializadora de quinoa, alimentos balanceados de Tarija, la fábrica de peltre de Oruro, planta procesadora de Tarwi, la terminal de buses de Sucre, la empresa nacional de castaña del Beni. Tuvimos que demorar 25 años para poder hacer una nueva empresa que ahora se llama EVA, ¿no? La terminal de buses de Sucre, la industria metálica de La Paz, la planta de alimentos de Mairana, la línea aérea imperial en Potosí, tenía su propia línea aérea el departamento de Potosí, la planta industrializadora de leche PIL, todas las piles, la de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, la planta industrializadora de leche PIL de Tarija, la de leche PIL de Chuquisaca, la terminal de buses de Cochabamba, la planta industrial de té Chimate de La Paz, las cadenas andinas en Oruro, la planta hilandería de Viacha, la planta industrializadora de PIL de La Paz y Cochabamba, la planta de quesos de San Javier, la planta de alimentos balanceados de Chuquisaca, la cabaña de porcino Zapallar, el hotel terminal de Oruro, la hilandería Santa Cruz, la fábrica de cemento El Puente. Y terminaron con los hoteles que dependían de las prefecturas, todos los de La Paz: Chulumani, Urmiri, Copacabana, Coroico, Sorata y Viacha. Y del municipio se deshicieron y enajenaron el servicio de agua potable y el alcantarillado de La Paz, Zamapa. La siguiente. Luego viene el siguiente gobierno, el de Hugo Banzer Suárez y Jorge Quiroga, del 97 al 2001. Este gobierno estaba integrado por los partidos políticos ADN, MIR y UCS, y ellos enajenaron 14 empresas, 2 refinerías, Gualberto Villarroel de Cochabamba y Gilberto Elder de Santa Cruz, las plantas de almacenaje de combustible y poliductos de todos los departamentos, y las 15 estaciones de suministro de combustible de aviación, que eran de YPFB, y las pasaron a Asana. Ahí están todos nuestros aeropuertos, entre esos 15, el de Trinidad, Guayará y Riberalta.